las interrupciones. Presidenta, gracias. Sí, era para hacer una precisión respecto a un tema que está siendo reiterativo, está relacionado al delito de apología de terrorismo y está vinculado a lo acontecido el 1 de mayo, donde se filtra Movadef a una convocatoria con autorización de la prefectura que había realizado la CGTP. Y se señala de manera subliminal de que hubiera cierta flexibilidad por parte del Ministerio del Interior. Presidenta, se ha reiterado también aquí que acaba la Comisión de Justicia y el Pleno de aprobar una modificación al artículo 316 del delito de apología. Y si se ha aprobado una modificación es porque había una carencia o una deficiencia, es decir, la norma no era suficiente. Con el antiguo artículo 316 del Código Penal, el Tribunal Constitucional interpretó dos ejes temáticos fundamentales. Decía, la exaltación debe estar referida a actos de terrorista ya realizados, primero. Y lo segundo, la apología debe referirse a una persona que haya sido condenada por sentencia firme. Así lo ha interpretado basado en esos parámetros el Tribunal Constitucional. Pero hábilmente los miembros del Movadef, ¿qué aducían en esta participación de la CGTP? Basta de odio y venganza, solidaridad con nuestro pueblo, subsidio estatal para los damnificados. Trataron en lo posible de no incidir en apología. O sea, hábilmente forzaban a que el Código Penal no les pueda comprometer y puedan ser pasibles de una persecución o sanción penal. Aquí hay un límite bastante delicado, una línea muy delgada, muy fina, entre lo que es la apología del terrorismo y lo que es la libertad de expresión, la libertad de opinión, que lamentablemente, a pesar del gran esfuerzo que ha hecho la Comisión de Justicia, no se alcanza a recoger de la manera ideal. Acá el tema de fondo es, Presidenta, cómo regular de mejor manera lo que es la estructura orgánica partidaria de Movadef. Y no es meramente un tema legal, es un tema de definiciones políticas, donde tienen que comprometerse todos los partidos políticos, la opinión pública está sensibilizada y sobre todo los medios de comunicación. La mejor evidencia es que hasta el día de hoy, con el 316 del Código Penal, no hay una sola persona en este país que haya sido sentenciada por delito de apología de terrorismo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Continúe, congresista Belaúnde. Gracias, Presidenta. Nunca el Ministerio del Interior ha ejecutado su presupuesto de la manera como lo ejecuta el día de hoy. Es clarísimo que a las ideas, a la planificación, ha venido de la mano una ejecución que demuestra un equipo que sabe lo que está haciendo. Yo entiendo y saludo el rol fiscalizador del Congreso de la República y creo que la insatisfacción es un motor de cambio importantísimo y espero que nunca lo perdamos como representación nacional. Pero una cosa muy distinta es querer pasarle factura por todos los errores, por toda la indiferencia que hemos vivido en las últimas décadas a un ministro que sí está trabajando, a un ministro que sí tiene un norte claro y a un ministro que sin duda necesita el apoyo de todos nosotros. Y por eso, ministro, a través de la presidencia, le quiero expresar no solo el respaldo de la bancada de Peruanos por el Cambio, sino también nuestra total colaboración para lo que usted necesite. Cuente con nosotros y estoy seguro cuente también con la representación nacional hoy día reunida. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Jorge del Castillo. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, buenas noches. El partido hizo algunas preguntas, usted ha absuelto, y creo que esto, más que referirme al caso específico, yo quisiera más bien subrayar algunas medidas importantes que es fundamental tener claro, definido, ¿no? La ley del refugio, ¿no?, habla de que la persona que solicite refugio tiene una protección legal, no puede ser extraditado, no puede ser devuelto, en fin. Pero usted ha citado algunas normas de inferior categoría. Yo creo que hay que compatibilizar esto para que no haya dudas, ¿no?, en un tema. Y más bien le sugiero que su despacho tome nota del fallo del Tribunal Constitucional número 2744, publicado en el Peruano el 16 de diciembre del año pasado. 2744-2015-HC, que tiene algo que ver con esto, porque es una serie de derechos que tienen los migrantes y que a veces la Dirección de Migraciones, General de Migraciones, no toma en cuenta.
A una persona la pueden despachar del país sin tener derecho a defensa, ni escucharlo, ni ser asesorado por un abogado. Han pasado varios casos y se pueden cometer graves injusticias. En unos casos puede ser correcto, pero en otros casos no. Si es que hay unas disposiciones o recomendaciones del Tribunal Constitucional que tienen carácter vinculante para el Estado y que su despacho debe tomar nota de esto. Sentencia 2744 del 2015, publicada en diciembre del 2016. Pero queríamos ir a unas ideas fuerza, que son medidas más bien que, yo diría, deporte, ¿no?, a la problemática de la inseguridad ciudadana. Fíjese, ya se ha dictado por este Congreso algunas disposiciones. La ampliación de la detención me parece que es fundamental. El tema de la flagrancia. Son temas sumamente importantes. Algunas modificaciones del Código Penal que se han hecho. Parece bien. Hay que cuidar bien la institución policial, porque usted sabe que usted menos mal que recogió nuestra queja en ese momento de un decreto legislativo que podía interpretarse como una distorsión de la institución policial. Usted lo corrigió a tiempo emitiendo una norma aclaratoria, ¿no? Pero vamos, el APRA ha pedido siempre, ante el desborde de la inseguridad, que la Fuerza Armada pueda contribuir con la seguridad ciudadana. Y no con el ánimo de que la Fuerza Armada tiene que ir a detener a las personas, intervenir ciudadanos, no. Pero sí puede tomar puestos estratégicos de la ciudad, caminos, etcétera, liberando a la Policía Nacional de una serie de acciones y complementando debidamente esta alta responsabilidad que es el manejo de la seguridad ciudadana, que siempre va, la delincuencia, señor ministro, a través de la mesa, siempre va adelante de lo que el Estado puede hacer, porque así es. Mientras el Estado licita para comprar patrulleros, ellos se han comprado 20 ametralladoras y nadie sabe cómo, pero las tienen, ¿no? Y ahora hemos visto que inclusive hasta de la propia instituciones militares proveían armas a delincuentes. Pero bueno, ideas concretas, señor presidente. Por ejemplo, el Ministerio podría dar medidas inmediatas para prohibir el uso de las motos con 2 personas. Porque ahí es donde están. Yo comprendo que hay algunas ciudades, en Iquitos, en Tingo María, no sé, eso no es una norma tan fácil de aplicar. Pero si la aplicamos en las principales ciudades del Perú, Lima, Callao, las ciudades de la costa, la moto es para una persona, porque se está distorsionando y la delincuencia, todos los asaltos últimos son en moto con 2 personas. Si es que tomar una medida para el tema de la moto es fundamental. Inclusive en algunos países, el señor ministro seguramente debe estar más informado que uno, pero le prohíben al motociclista usar motos que le tapen la cara. El casco está obligado a ser un casco que exponga la faz de la persona. Pero acá usan el casco cerrado, entonces ahora la modalidad es asaltar con casco cerrado. Entonces, si tomamos medidas inmediatas, ahí no necesitamos una ley, señor ministro, eso es cosa de decisión del ministerio. Las lunas oscuras. Tiempo adicional. Las lunas oscuras, señora presidenta, más bien han dado una disposición para que ahora ya no se renueven, sino ya son indeterminadas las lunas oscuras. Las lunas oscuras está bien para las personas, autoridades, etcétera, que las requieren. Y no tienen que estar, un parlamentario no tiene que estar renovando cada año, eso es obvio. Pero hay una serie de vehículos particulares que no tienen nada que ver, que no son de ningún ministro, de ningún parlamentario, ninguna personalidad que puedan merituar un tema de estos. Entonces, casi todos los carros usados en hechos de violencia tienen lunas oscuras. Entonces, ahí tenemos un control. Yo no digo que volvamos a la renovación anual, pero sí, por ejemplo, se puede cortar todo aquello que no corresponde a personas que califican para tener ese tipo de privilegios, vaya más de alguna manera, ¿no? Es muy importante, habiendo hablado de la opción de que las fuerzas... Congresista, le voy a agradecer, sí. Es
creo que hay que articular con más fuerza, hay una articulación muy débil, las policías privadas, que son como 100.000 personas, y los serenazgos, que son también otras decenas de miles de todo el país. Esa articulación no existe, como no existe suficiente comunicación inclusive dentro de la propia Policía Nacional, que es una prioridad que debe tomarse. Entiendo que se han hecho esfuerzos para sacar policías afuera, ¿no? Y eso creo que hay que seguirlo, la idea del voluntariado, que entiendo que ha empezado de alguna forma, pero hay que acentuarla. Me parece muy bien que jóvenes universitarios asistan a esto. La tecnología, si bien no es un tema de su sector, pero creo que el bloqueo telefónico de penales y cosas es un tema que hay que ponerle muchísima fuerza. Esto no está funcionando como debiera ser. Y el sistema de videovigilancia de la ciudad, que también es otra articulación que puede hacer el sector con municipios y con otras. Sí, congresista, para que pueda terminar, por favor. Claro, tenemos una lista enorme de oradores. Muy amable. Creo que la videovigilancia en la ciudad es fundamental. Creo que una gran inversión del Estado, porque esto ya es un tema en la iniciativa presupuestal que usted tiene que tomar ya viene el próximo presupuesto del 2018, tiene que contener un tema de videovigilancia integrada, porque los municipios a veces hacen aquí, termina y al siguiente no hay ninguna articulación. Esa articulación corresponde a su sector. Así es que estas son algunas propuestas sumamente concretas, señor ministro, a través de la mesa, de parte del Partido Aprista Peruano. Comprendemos que es una cartera complicada y difícil, así lo es, ¿no? Quizás la más difícil de todo el gabinete, pero hay que tomar medidas concretas que la gente sienta, ¿no? Que se están tomando acciones en su defensa. Eso de las motos, por ejemplo, son medidas que no necesitamos, repito, ningún tipo de norma, sino una disposición interna para hacerlo, y yo creo que será muy bien recogida por la opinión pública. Muchas gracias, señora Presidenta y señor Ministro, por su Muchas atención. gracias, congresista del Castillo. Vamos a dar el uso de la palabra al congresista Daniel Salaverry. Gracias, Presidenta. Saludar la presencia del señor Ministro esta noche. Presidenta, yo el día de hoy pensaba hablar sobre temas de seguridad ciudadana, sobre todo en mi región, de La Libertad, de Trujillo, pero luego de escuchar una respuesta del señor Ministro, realmente no puedo dejar pasar. A la pregunta número 27, cuando le dicen al ministro, ¿cuántas veces ha ido usted al Brain en lo que va de esta gestión? El ministro contesta de una manera bastante displicente, no he creído necesario viajar al Brain. Es decir, ahí no pasa nada, le he encargado a mi viceministro que él se encargue de viajar. Claro, uno podría pensar de repente, pues el ministro, como cualquier ser humano, puede tener temor de enfrentarse de repente a el terrorismo, a la delincuencia, a la inseguridad del Brain. Pero cuando uno va un poco más allá y empieza a revisar, señora Presidenta, que a pesar que, por ejemplo, en el 14 de diciembre del 2016, 2 policías mueren tras un enfrentamiento en el Brain. Luego, el 18 de marzo del 2017, un convoy de policías es atacado y mueren otros 2 policías. Luego, el 31 de mayo, mueren otros 2 policías tras la emboscada. Uno se pregunta, ¿es que acaso esto no amerita la presencia del ministro? Aunque sea para motivar a nuestras fuerzas policiales. Y si uno sigue revisando, Presidenta, por ejemplo, en la página web del sistema de recompensas del Ministerio del Interior, y uno mira que existen 1.267 prófugos que están en este sistema de recompensa, y uno revisa uno por uno, te das con la sorpresa que de los 1.267 prófugos con recompensa por parte del Ministerio del Interior, ni uno solo
es un delincuente terrorista. Ni uno solo es un cabecilla terrorista, señora presidenta. No tenemos a ningún cabecilla terrorista en la lista de los más buscados con recompensa por su captura. Y quiero recordarle, presidenta, al ministro a través suyo, que este sistema de recompensas, cuando se creó hace algunos años el gobierno del expresidente Toledo, justamente estuvo enfocado en el tema del terrorismo. Posteriormente se le agregó el tema del crimen organizado, pero principalmente era para justamente capturar esos cabecillas terroristas. Tiempo adicional. Tiempo, cuente la bancada, por favor, presidenta. No hemos visto una decisión política para combatir ni el terrorismo ni la apología del terrorismo por parte del ministro Basombrío, por parte de este gobierno, presidenta. Y es por eso que aquí en el Perú y en Lima se construyen mausoleos y no pasa nada. Es por eso que los terroristas salen a marchar, o estos grupos afines al terrorismo salen a desfilar haciendo apología a terroristas condenados y no pasa nada, presidenta. Para que legislen en temas de lucha contra el terrorismo y no han emitido una sola medida a través de esos decretos para luchar contra este flagelo, presidenta. Y lo que pasa es que tenemos a un ministro con una actitud condescendiente, tolerante, permisible con el terrorismo, presidenta. Tiempo adicional. Un ministro que el día de hoy nos ha dicho, como si fuera una buena noticia, que la delincuencia ya no es el mayor problema de los peruanos, porque ya fue superada por la corrupción. Esa es la buena noticia que nos ha traído el día de hoy el ministro Basombrío, presidenta. Y voy a decir, presidenta, lo que todo el mundo comenta y aún no se lo han dicho al ministro. Que si somos un poco más suspicaces, podríamos decir quizá que esa grabación de la conversación entre el ministro o el exministro Torne y el Contralor de la República probablemente, posiblemente podría haber sido grabada por algún agente de inteligencia del Ministerio del Interior o de la Policía. Porque el único que ha salido beneficiado de esa grabación y de la renuncia del ministro Torne es el señor Basombrío, presidenta. Si no fuera por la renuncia del ministro Torne, hoy día este señor se iba a su casa, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Salaverry. Tiene uso de la palabra el congresista Luis Yica. Señora presidenta, gracias. Saludar, como se llama, al ministro Basombrío por estar presente aquí en este congreso a través de la presidencia y permitirme, señora presidenta, pasar un video. Señora presidenta, si me permite pasar un video. Sí, que está autorizado. Gracias, señora presidenta. Según las diligencias preliminares, sus asesinos lo arrastraron de los pies hasta esta zanja y sin compasión le destrozaron a pedradas. Tras el atentado en esta librería de la calle 26 de marzo del distrito de Florencia de Mora, en donde delincuentes hicieron detonar un cartucho de dinamita. Simulando ser clientes, desalmados delincuentes dejaron un cartucho de dinamita en esta bodega situada en la manzana M del barrio 6. La delincuencia en Trujillo continúa al acecho y ni los fiscales se salvan. Jorge Luis Fernández Urteaga, de 55 años, quien trabaja como fiscal en la provincia de Huamachuco. Un nuevo atentado con explosivos se registró esta vez en una vivienda de la urbanización La Rinconada. Para ingresar a la galería El Tumi, los delincuentes hicieron un forado en la cocina del bar-restaurante del mismo nombre. Luego forzaron algunas puertas para apoderarse de varias cajas. En una pesadilla se han convertido los días de Gladys Polo Gamboa. Asegura que desde el pasado jueves una banda de extorsionadores le exigen el pago de 10.000 soles. Ha generado gran conmoción la muerte de un niño de apenas 1 año y 2 meses de nacido. Él murió. En menos de una semana los centros educativos se han convertido en el blanco perfecto para los delincuentes. Esta vez el Colegio Francisco Lizarzaburu, ubicado en el... 3 balazos acabaron con la vida de Graciela Japa León, de 34 años de edad. El crimen ocurrió delante de su menor hija en el mercado La Hermelinda. Sedientos de justicia,
Y es que el juez de paz Vicente Contreras Barros fue asesinado por 2 sicarios en su despacho, ubicado en medio de cuarteles de caña y agazapados en la oscuridad. 4 delincuentes armados asaltaron a los pasajeros. Roban carteras, para acá ni siquiera se ¿Roban carteras por esta zona? Sí, celulares, todo. Y eso que está la de Quintil cerca, ¿no? Así es. Una evidencia de la inseguridad fue el asalto a esta farmacia, ubicada a solo 2 cuadras del Departamento de Investigación Criminal Norte. Señor ministro, a través de la presidencia queremos que el Perú avance, pero sin embargo estas imágenes solamente son una muestra de la inseguridad y violencia que tiene nuestra región La Libertad. Esto refleja las cifras que el INEI representa, que la región La Libertad es una de las más altas en el tema de delincuencia, con el tema de 28.3%, señor ministro, a través de la presidencia. Esto es inaudito. El país inclusive más alta, o sea, la región La Libertad representa a nivel país una de las más altas, inclusive es más alta que el Callao y la ciudad de Lima. ¿Qué ha hecho, señor ministro, en sus 10 primeros meses de gestión? Tenemos 38 fallecidos a nivel nacional. Tenemos más de 50 efectivos policiales metidos en tema de delincuencia, en diferentes tipos de modalidades, tanto de droga como intervenciones, como se llama, dentro de las bandas de la región La Libertad y a nivel país. Tenemos, señor, muchos actos de tema de corrupción. En el tema de droga, señor ministro, ¿qué se está haciendo por el control de droga y el consumo de la misma? ¿Qué se está haciendo por el sicario? El sicariato, como lo ha dicho un colega, el tema del control de las motocicletas. Todos sabemos que dentro del control de drogas que no se está haciendo en nuestro país, casi el 70% de los que cometen delitos son aquellos que consumen el tema de droga. ¿Cuál es el resultado de aquella investigación, señor ministro, a través de la presidencia, de esos 2 suboficiales de la Policía Nacional que fallecieron en una emboscada por narcoterroristas en la ciudad del Brae? ¿Cuál es el resultado? En realidad estaban cometiendo actos de patrullaje, porque hay otros términos que también se pueden manejar, señor ministro. Asimismo, ¿qué estrategia está implementando para combatir el narcotráfico y terrorismo? ¿Está funcionando nuestra inteligencia, señor ministro, a través de la presidencia? Asimismo, las macrorregiones. En muchas oportunidades hemos manifestado que no existe y no funciona el tema macrorregión. En la región de La Libertad existe un general que controla 2 regiones, la región La Libertad y la región de Ancash. Sin embargo, solamente está en cada una de las regiones cerca de 10 días, señor ministro. Esto no funciona. El jefe policial de La Libertad y Ancash ha manifestado que tiene policías de sobras y hasta para exportar. Sin embargo, señor ministro, a través de la presidencia, conocemos que en la región La Libertad existe un policía para poder dar seguridad a 900 pobladores. Esto no funciona. Tenemos déficit de efectivos policiales, señor ministro, a través de la presidencia. ¿Cómo es posible que el jefe de la policía señale alegremente que le sobran policías? ¿En dónde vive el general, señor ministro, a través de la presidencia? Asimismo, ha manifestado que uno de los factores que ha permitido reducir los índices de delincuencia son los desastres naturales. El que habla, señor ministro, pudo comprobar en el fenómeno del Niño Costero, en el centro poblado de Víctor Raúl, del distrito de Huanchaco, en constante tema de robos, tema de secuestros, y los delincuentes inclusive extorsionaban y asaltaban a los pobladores. Y usted tiene conocimiento de eso, señor ministro, porque lo dije en una mesa de trabajo en la región La Libertad. Asimismo, el que habla comunicó a la policía por intermedio de la comisaría de Huanchaco y no se hicieron presentes en este tipo de actos delictivos en el centro poblado de Víctor Raúl, en presencia del señor alcalde. Señor ministro, por intermedio de la presidencia, en el centro poblado del Milagro existen 10 patrulleros sin SOAT, no tienen placa y no pueden salir a patrullar. Sin embargo, también podemos expresar, señor ministro, a través de la presidencia, que hace unos meses en el distrito de Chicama existían policías
que no tenían patrulleros y sin embargo hacían sus rondas y sus desplazamientos en mototaxi, señor ministro, a través de la presidencia. Asimismo, señor ministro, por su intermedio de la presidencia, usted está en deuda con la región de La Libertad, señor ministro. Y a pesar de que tiene varias visitas en esta región, esperemos, que le muestre un poquito más de interés en el tema de la inseguridad ciudadana. Asimismo, hay que reestructurar la estrategia de inseguridad y todos unirnos desde los barrios hasta las urbanizaciones, combatiremos la delincuencia en cada una de nuestras regiones. Y dentro de su exposición, señor ministro, manifestó que existen incautaciones, tanto de propiedades como más de $200.000, incautados. Es necesario que ese tipo de incautaciones, tanto de propiedades como el tiempo adicional. Tanto de propiedades como el tema del efectivo, sea considerado dentro de la propuesta de un proyecto de ley para los policías y miembros de la Fuerza Armada, señor ministro, a través de la presidencia. Asimismo, es necesario que también siga el tema del chuponeo. ¿Qué nos puede decir usted del tema del chuponeo, el tema del seguimiento? Porque hay varios colegas congresistas que en realidad se sienten perseguidos. Hemos citado a los miembros de la Policía Nacional en el tema de inteligencia, en la DINE y otros organismos que tienen a cargo este tipo de sistema de inteligencia, pero sin embargo han manifestado que ellos no tienen nada que ver. ¿Qué nos puede decir sobre el tema, señor ministro, a través de la presidencia? Eso es todo. Gracias. Gracias, congresista Yica. Tiene uso de la palabra congresista Modesto Figueroa. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio para saludarle al señor ministro. Los valores éticos y morales son el soporte de estabilidad del orden social y democrático. Y hoy, señora presidenta, estamos aquí con un ministro del Interior que ha quebrado la confianza del pueblo peruano. Los hombres y mujeres de todas las regiones se sienten desprotegidos. Le pregunto al señor ministro, ¿qué asesoría realiza el señor Gustavo Carrión Zavala, Rosario Sacieta y Susel Paredes? ¿Cuánto gasta el país, el Estado peruano, en pagar a estos asesores? Puesto que ellos no conocen ningún tema de seguridad ciudadana. Señor ministro, ¿considera usted que es responsable políticamente de la muerte de 38 policías durante su gestión, toda vez que en la más desastrosa de su gestión en 11 meses, en comparación a las anteriores gestiones? En mi región, señora presidenta, todos los días hay muertos. ¿Sabrá el señor ministro que matan de 2 a 3 personas diariamente en la zona de La Pampa? Es tierra de nadie. Ahí se practica la trata de personas, la explotación sexual, asaltos sin piedad. No existen policías. Tienen quemaderos para los que no pagan cupos, quemarlos ahí por falta de seguridad. Los hechos más relevantes le fueron informados a su despacho, señor ministro, mediante oficio 137-2016, oficio 295-2016-2017, referido al descubrimiento de un quemadero con restos calcinados de aproximadamente 20 víctimas de bandas criminales. Y en el mes de febrero de este año, señor ministro, a través de su presidencia, señora presidenta, en esa oportunidad le solicité una reunión para analizar la posibilidad de declarar en emergencia la región de Madre de Dios. Sin embargo, no recibimos respuesta a la fecha. En La Pampa no existe presencia policial, y por lo que se ha constituido en una zona liberada de los delincuentes. También pedí al presidente del Consejo de Ministros de estos mismos hechos, pero que hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta.
¿cuál es su logro en cuanto a la eliminación o reducción de estas actividades ilícitas que recaudan varias decenas de millones de soles en Madre de Dios? Señor ministro, ¿por qué se protege tanto a los delincuentes y a la corrupción, que además está detectado en la zona del sector de La Pampa? ¿Cuál es su logro en cuanto a la eliminación del tráfico ilegal de combustibles, que favorece transacciones comerciales ilegales por más de 246 millones de soles, que perjudica al fisco nacional? Señor ministro, ¿por qué se le miente al país cuando en nuestro país avanza el terrorismo? Nos tiene acantonados los delincuentes en un rincón sin poder reaccionar. ¿Qué es esto, señor ministro? Parece que el pueblo de Madre de Dios ha sido objeto de maltrato y olvido por el presidente Humala y el actual presidente PPK. Pero no estamos solos. Dios se acordó de nosotros que existimos en esa parte de la patria, y el Papa viene a Puerto Maldonado. Muchas gracias, señora presidenta.